La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. La Reconquista y con ella la Edad Media hispana es un periodo que está lleno de tópicos y también de controversias. Una época convulsa, de batallas y pactos, y en la que convivieron en un mismo territorio judíos, cristianos y musulmanes. 8 siglos de historia dan muchísimo de sí. Pero esta noche nos proponemos analizar lo sucedido y conocer la realidad de esa coexistencia. Para ello contamos con la inestimable ayuda de 2 invitadas de lujo, Laura y María Lara Martínez, historiadoras, doctoras en filosofía y ganadoras de la 13ª edición del Premio Algaba. Lo que decía, todo un lujo. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante, que nos llevará hasta el Albaicín granadino para conocer el Palacio Nazarí de Dar al-Horra, enclavado antaño en lo que fue el corazón de la ciudad zirí. El lugar fue la última residencia de la sultana reina Aisha, la esposa legítima del sultán Muley Hassan, ambos padres del gran Boabdil, el último rey de Granada. En la sección El Crononauta, Guillermo Díaz nos hablará de Hernán Pérez del Pulgar, que sobresalió durante la Guerra de Granada ganándose el apodo de Alcaide de las Hazañas y el favor de la reina Isabel la Católica. Además, entraremos también en la Biblioteca de Alejandría para conversar con el profesor y escritor Carlos Fortea sobre la publicación de su última novela, Los Jugadores, bajo el sello de Nocturna Ediciones. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante 3 vías: en Facebook, a través de nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula; en Twitter, pues a través de nuestro perfil @escobuleros, y también nos podéis mandar mensajes, a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636 689 184. Acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto, y acompañados de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos sin más demora a nuestra particular escóbula voladora para indagar en lo sucedido durante los 8 siglos que duró la Reconquista, una época clave de nuestra historia de la que, sin lugar a dudas, podríamos aprender mucho en la actualidad. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Con la toma de Granada en 1492 terminaban casi 8 siglos de luchas y batallas de los reinos cristianos por recuperar un territorio que consideran suyo desde que en el año 711 árabes y bereberes cruzaran el estrecho de Gibraltar. En pocos años, los contingentes islámicos consiguieron desmantelar al menoscabado reino visigodo y tomaron la práctica totalidad de la península ibérica.
Fue una época convulsa. El avance de los diferentes reinos cristianos que se crearon en la península fue lento y discontinuo, salpicado de constantes conflictos internos, estabilización de fronteras, repoblaciones, cambiantes pactos entre reinos e innumerables negociaciones y acuerdos diplomáticos. Pero más allá de batallas importantes, como la de Covadonga o la de Navas de Tolosa, de personajes famosos como Don Pelayo, el Cid o Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, también fue un periodo de mestizaje, de coexistencia e intercambio entre diferentes culturas, de creación literaria, de expertas escuelas de traductores y de grandes avances científicos y tecnológicos. La escóbula de la brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué pasa, David Sentinella? Muy buenas noches. Preparado ya con la lanza. Con la lanza, bueno, lanzas ya ha habido, porque la verdad es que yo no lo pensaba que iba a serlo, pero la verdad es que, fíjate, antes de empezar el programa ya ha sido polémico. No sé por qué razón. Sí, porque solo por el título hay gente que crea polémica. En el momento que lo pones la Reconquista, siempre hay algún listo que dice, ¿qué Reconquista? Si nunca hubo Reconquista. Bueno, ya veremos a ver si la hubo o no la hubo. Hay gente que ciertas palabras le rechinan, le levantan ampollas, le genera acné. Pero bueno, forma parte del juego, ¿no? Y es cierto que hay revisionistas, pero revisionistas en todos los lados. La polémica también es buena, ¿no? Y como no, en el momento que anunciamos que íbamos a hablar de la Reconquista, de esta cruzada del sur, bueno, también si utilizas la palabra cruzada ni te cuento. Bueno. Pero lo bueno es eso, que en el fondo son palabras que se han repetido a lo largo de los años y que han sido comúnmente admitidas. Otra cosa es que luego sepamos más cosas, que hayan salido más documentos. Ya no es una época tan oscura como nos han querido decir, ¿no? Esa Edad Media. Hay muchísimas cosas, muchísimas crónicas, muchísimos cronicones falsos, y todo eso es lo que ha configurado pues toda una historia, una historiografía y sobre todo unas leyendas alrededor de, como tú bien dices, una época convulsa que es necesario conocer, porque ya tuvimos aquí dos programas dedicados al mundo godo, sí. Y esto es una consecuencia del declive godo. Exactamente. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra y la España actual es una consecuencia del final de la Reconquista. Entonces eso que lo tenga muy en cuenta la gente. Para entender ciertos problemas de ahora, a lo mejor hay que saber lo que ocurrió en esa conquista, reconquista. Es muy curioso porque siempre se llama Reconquista prácticamente a todas las batallas menos la toma de Granada, donde ya no se habla de Reconquista, se habla de conquista. Ya, eso ya era el final del todo, ¿no? Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Bueno, de hecho, hoy en día, como decía Jesús, sigue dando polémica el tema de la Reconquista, y aún más hoy en día cuando hay grupos, bueno, ya no políticos, terroristas puros y duros que claman porque Al-Ándalus vuelva a ser tomado, ¿no? Sí, pero no claman por devolver Santa Sofía a los cristianos. Ya, eso que sería un detalle interesante. Eso no cuenta. Eso para ellos no cuenta. No, realmente me estaba recordando lo que decía Jesús a las escenas de la vida de Brian, cuando no pueden pronunciar la palabra Yahvé, les pega una pedrada. Pues lo mismo, es decir, hay palabras que no puedes usarlas porque cobras, seguro. El revisionismo, es verdad, el revisionismo tiene un punto interesante siempre, es que te hace pensar y volver a tener que refrendar lo que tú estás sosteniendo, y con las dos invitadas que tenemos quedará bastante claro, creo, pero el problema que tienen es que la realidad es muy tozuda. Entonces, si la arqueología y la literatura y la escritura y las palabras, el derecho, luego tocaré la parte mía, fíjate que sé que si no, no la va a tocar nadie, que es especialmente interesante en el tema del revisionismo histórico sobre el papel visigodo en el siglo VIII y sobre supuesta invasión árabe de España, porque hay algunos elementos que son realmente curiosos y llamativos, incluso algunos que se suelen olvidar. Bueno, iremos tocándolos uno a uno. Por ejemplo, la
la antoponimia, que es un tema Sí, muy sí. curioso. Parece mentira que lo único que tiene un nombre germánico todo extranjero Bueno, soy y yo. apellidos ya ni te cuento, ¿no? Es decir, pero es claro, pero ya ves qué curioso cómo eso cambia a partir del siglo VIII y luego cómo eso influye en la mentalidad de la gente y bueno, un montón de cuestiones que vamos a tocar, pero yo de verdad que estoy sorprendido porque hemos batido, por lo menos en mi muro de Facebook, récord absoluto antes de empezar un programa. Yo nunca he visto nada igual. Es decir, antes de empezar, o sea, bueno, después puede ser, pero antes de empezar, la verdad es que es curioso. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Está cayendo una cierta... Bueno, está un cayendo chirimiri. la del pulpo. Bueno, chirimiri Vale. dirían por el norte, evidentemente, pero bueno, aquí ya... Somos como Punta Vino. Yo ya me he acostumbrado a decir la del pulpo y ya está. Bueno, que también era necesario, ¿no? Ya veremos si luego hará más frío este fin de semana e incluso nieve por aquí, por la meseta central. Bueno, además, dentro de la Reconquista sé que hay una parte que a ti te gusta especialmente y es toda la parte templaria, sobre todo ya hablando de a partir del siglo XII, ¿no? Más o menos, Bueno, 11-12. yo que no utilizo nunca la palabra reconquista porque siempre para mí es una palabra de alguna manera que no define exactamente lo que sucedió en aquel momento, me lleva evidentemente a escenarios que vosotros conocéis, que yo me he movido mucho en ellos, sobre todo los escenarios que tienen que ver con el camino jacobeo, con la construcción románica de España, con qué hay detrás de toda esa simbología románica, el tema de los canteros, porque claro, efectivamente, cada vez que hablo esto, el otro día lo decía, claro, cuando íbamos a Beleña, yo no puedo hablar tanto de Reconquista como de una especie de frontera, digamos, móvil, lábil, entre dos formas de pensar y dos formas de entender, que en un momento dado, pues fueron la que es asimilable de algún modo al cristianismo y la que es asimilable de algún modo al islam, aunque en la parte cristiana todavía en esa zona, en esa parte de la Edad Media existían elementos paganos evidentemente claros y en la parte, digamos, musulmana todavía elementos que no tenían nada que ver con lo musulmán, como por ejemplo los elementos que tenían que ver con el judaísmo o los elementos que tenían que ver con el sufismo, que tampoco es islam exactamente. O sea que es algo, son conceptos que conviene aclarar en cada punto y en cada lugar y según y cómo. Y que iremos hablando, como bien decíamos, a lo largo de todo el programa dedicado a esa reconquista, a esa cruzada del sur, marque el especie a algunos. Y va siendo momento, por supuesto, de presentar a nuestras invitadas de sección. Laura Lara Martínez, muy buenas noches. Encantada de estar en la escóbula de la brújula. Cuesta de decirlo, cuesta. Bueno, yo creo que cuesta más que incluso algunos nombres de reyes godos, pero bueno, eso ya estarás más acostumbrada. Así es, y sobre todo pues con ilusión de en estos ya finales del mes de febrero hablar de la Reconquista, que siempre es un tema de actualidad porque al fin y al cabo se produjo en este solar hispano en el que hoy habitamos. María Lara Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas ambas a la escóbula de la brújula. David, tienes que aclarar que se ahorran una foto en el libro. No. Porque bueno, o sea, no solo de nombres, y bueno, sois hermanas gemelas. Y además, bueno, pues yo diría que eso ha sido un sino a lo largo de toda vuestra carrera hasta el día de hoy, porque sois licenciadas en Historia, con premio extraordinario, ambas además con esa misma trayectoria en paralelo que habéis seguido a lo largo de toda vuestra vida, las mismas notas en selectividad, las mismas matrículas de honor en la carrera, 38 de 41. Así es. 38, claro, los otros me imagino que serían alguna nota muchísimo más baja, sobresaliente, ¿no? La nota más baja, un 9. Y en la selectividad, pues por hacer justicia, yo un 9,17 y María un 9,26. Es decir, que me venció. Como decían en mi época, son tan listas que da asco. Bueno, pues además sois licenciadas en Historia, como decía, con premio extraordinario, doctoras en Filosofía y escritoras. Actualmente, bueno, pues trabajáis como profesoras de Ciencia Histórica y Antropología en la Universidad a Distancia de Madrid, en la UNED, ¿no? Donde, bueno, María, tú eres directora del Departamento de Historia y Humanidades. Sí, de la UDIMA. De la UDIMA. Y Laura, tú eres profesora titular de Historia Contemporánea. Así es. Ahí sí que ya habéis hecho esa pequeña división. Pero bueno, además contáis con una amplia trayectoria como escritoras. Yo no sé cómo os ha dado tanto tiempo a hacer todo eso. Y fruto, bueno, pues el último prácticamente es ambas sois coganadoras de la 13ª edición del Premio Algaba de Biografía,
autobiografía, memorias e investigaciones históricas por el ensayo Ignacio y la compañía, ¿no? Sí, bueno, del castillo a la misión, todo es ese un trayecto que hacéis durante esos 5 siglos de historia que de la Compañía de Jesús, ¿no? Esa orden religiosa que además, bueno, pues fundada por Ignacio de Loyola ahí en el Renacimiento y que es una de las organizaciones más importantes de la Iglesia. En todos los planos, en todas las esferas, desde el punto de vista educativo, cultural, científico, pero también religioso. Desde que se funda la compañía en 1540 hasta nuestros días, no ha dejado nunca de ser noticia, porque aparte de su encomiable labor en todos los planos que he citado anteriormente, es que los poderes políticos los temían. Los reyes consideraban a los jesuitas, sobre todo en el 18, sus enemigos. Y aquí en Madrid, Carlos III, quien es casi idolatrado como el mejor alcalde de la Villa y Corte, pues fue el responsable de la expulsión de los jesuitas de España, de las Españas, también de América, y otros tantos reyes de otros países, Luis XV en Francia o Portugal también en la época del Marqués de Pombal, fueron pioneros incluso antes que España en la expulsión. Después es un papa, Clemente XIV, quien en 1773 los expulsa de todo el orbe, y qué casualidad que son 2 países no católicos, Prusia de Federico II y la Rusia de Catalina la Grande, los 2 únicos lugares donde se les da cobijo. Es una orden que en el siglo XVI había llegado incluso a Transilvania. Pero por fastidiar, ¿eh? Uno por ser luterano y la otra por ser ortodoxa. Claro. Pero Voltaire en el 18 dijo también que si de algo no se podía acusar a los jesuitas era de que no supieran educar, es decir, que hasta sus detractores, desde el punto de vista más deísta o racionalista, también valoraban la labor de los jesuitas. Hoy en día son unos 17.000 los jesuitas que hay en el mundo, pero en la época del Concilio Vaticano II llegó a haber hasta 36.000. En España también fue importante la labor de esos curas obreros que en el mundo americano, con la teología de la liberación, también hacían que algunos sectores más conservadores dentro del catolicismo se rasgaran las vestiduras. Hombre, lo que está claro es que los jesuitas estuvieron como muy por delante, ¿no?, de muchas de las reformas, incluso de los descubrimientos que se hicieron en aquella época. Estoy recordando a Pedro Páez, por ejemplo, que fue el descubridor de las fuentes del Nilo Azul. Es lo que yo le iba a decir, Jaramillo. que dice Transilvania, cuando Pedro Paz estuvo en Abisinia. O sea. ¿Pensáis que Fuentes del Nilo. Las fuentes del Nilo azul? Y lo liberaron los espías de Felipe II. Estuvo por el desierto del Yemen, encadenado y pasando pues muchas penurias, pero a la vez escribiendo. Es el autor de la primera historia de Etiopía, que por esas paradojas también de la historia, lamentablemente no se publicó hasta hace unos años en español. Sí, es verdad, es verdad. ¿Pensáis que los jesuitas era un poder dentro del poder de la Iglesia? Sí, el cuarto voto, la obediencia al Papa, el era un negro, poder. Todo ese tipo de cosas. Dentro del reino, envidias. claro, dentro del reino era un poder, o sea, dentro de cada uno de los estados, por eso eran temidos, pero por otro lado también, dentro de la propia Iglesia, el Papa negro, el superior de los jesuitas, era temido por el Papa blanco. Hoy en día el Papa Francisco es un jesuita en la Cátedra de San Pedro. Laura, ¿y qué opinas tú de esto, de que posiblemente en esa especie de, ¿cómo diría yo?, de maldición obrera de los jesuitas, por decirlo de alguna manera, haya influido el hecho de que ellos tuvieran su regla muy equiparable a la del Temple? Pues esa faceta mistérica, ese ámbito también vinculado con la magia, ha estado siempre presente en el mundo de los jesuitas. No en vano, ellos fueron científicos también, o sea... Es que no olvidemos que uno de los grandes jesuitas es Athanasius Kircher. Bueno, y la organización está jerárquica, superestructurada también, que es una cosa... Ignacio de Loyola viene de la vida militar. Claro. Él es un soldado. Sí. Es alguien que defiende con tanto ímpetu Pamplona que cae herido. Aunque era un soldado raso, era el que arengaba a los compañeros, y por eso lo trasladan incluso los franceses, los rivales, hasta su casa fuerte de Loyola. Templarios y jesuitas comparten ese cuarto voto de obediencia al Papa, que lo situaba en una proximidad incómoda para otras congregaciones, y de ahí también la envidia, y de ahí que los templarios, bueno, como los oyentes saben, fueron arrinconados precisamente por su propia grandeza. Una gran tristeza, pero que en el mundo actual, donde a veces el relativismo o la hipocresía se llevan la partida, pues también ocasiona que se arrincone a elementos precisamente por
por hablar fuerte y claro y responder a unos principios que han hecho grandes antes a los poderes políticos. Ahora que hablamos tanto de la globalización, pues bueno, los jesuitas fueron globalizadores. Ellos recorrieron el globo, todo el universo de la Tierra. Todas las misiones jesuíticas, ¿no?, que había en Sudamérica. Y como decía María, el relativismo, bueno, pues una de mis teorías filosóficas, pero presentes en este siglo XXI actual, es que la época de la globalización tiene el peligro, con todas las ventajas que la globalización conlleva, pero también, aparte pues de los excesos del capitalismo, esas cuestiones económicas o políticas que son siempre un riesgo, también es la época del relativismo. Bueno, pues eso pasó en la época de los jesuitas, en esos 500 años donde fueron atesorando fama y prestigio gracias a su buen hacer, como educadores de la élite en el primer mundo, pero también en eso que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se llamaría Tercer Mundo. Bueno, pues también dedicaron toda su vida a cuidar las almas y también los cuerpos, eran médicos. Por ejemplo, desde el 16 se les permitía en Hispanoamérica ejercer la medicina. Y en el siglo XX encontramos a otro jesuita, al padre Arrupe, que presencia la bomba atómica en Hiroshima en 1945, en agosto, y que como médico, que había sido además alumno hasta de Negrín, del que sería después también presidente de la Segunda República, él empieza a curar cuerpos porque ve que aquello ha sido un acontecimiento dantesco. Para vosotras, ¿quiénes han sido los grandes enemigos que han tenido, bueno, la compañía de Ignacio, bueno, pues dentro del ámbito de la Iglesia? Pues en primer lugar las otras grandes órdenes, especialmente los dominicos, se ve en el siglo XVIII cómo se los apunta con el dedo, especialmente en México y bueno, en general en territorios hispanoamericanos, y surge un concepto que en otro momento además podemos ampliar, que es el de las profecías en torno al retorno de los jesuitas. Precisamente es en torno a los años 60 del siglo XVIII cuando salta la liebre de que van a ser expulsados y de que después van a volver en un convento de monjas de Murcia. También en Hispanoamérica rebrota un terebinto, en fin, hay personas, niños con discapacidades a la hora de comunicarse que prodigiosamente le comentan a sus padres humildes que han tenido sueños donde se les ha aparecido un padrecito que les ha dicho que los sacerdotes de la orden van a irse pero van a volver, y se desarrolla todo un movimiento inquisitorial tanto en España como en América para frenar a esos falsos o auténticos profetas. Eso quiere decir que la Iglesia temporal como estructura ve que los jesuitas al fin y al cabo no dejan de ser elementos que por la autoridad que han ido acumulando pueden resultar subversivos. Pero sobre todo un papel fundamental que yo quiero que se reconozca, que es el que tienen en el siglo XX los famosos jesuitas que en América se tuvieron que enfrentar ya no a las órdenes religiosas, sino a los escuadrones de la muerte, por ejemplo Ignacio Ellacuría. Sí. Es curioso también que los que les persiguen precisamente sean los dominicos, que son los inspiradores de la Inquisición. Es que han tenido enemigos por todos los frentes. Lenin decía que si contara con un puñado de hombres como los que tuvo Ignacio de Loyola, el comunismo arrasaría el mundo. Pero claro, es que se partía de unos principios totalmente contrarios, porque la escuela de Ignacio de Loyola había sido otro. Había sido precisamente la cueva de Manresa, donde había ideado los ejercicios espirituales. Ahí es donde tiene la epifanía. Ahí es donde tiene esa revelación de esa serpiente con muchos ojos que ve, que bueno, a partir de ahí marca un antes y un después de los jesuitas. Y luego la aplicación marxista o neomarxista a los contextos iberoamericanos pues va a dar lugar a la teología de la liberación. Arrupe ya lo dijo, que si el toque de atención le había venido de 3 papas, el último de ellos Juan Pablo II, algo estaba fallando. Bueno, este ha sido el premio Algaba 2015. ¿Qué trabajo conjunto tenéis pensado más antes de entrar en materia ya directamente con la Reconquista?
pues ahora estamos mano a mano. Además, como siempre nos encanta trabajar juntas con un nuevo libro sobre la historia de España, contada con un estilo ágil y dinámico y sobre todo con una recuperación de tantos personajes que todos hemos ido haciéndonos amigos de ellos a través de las enciclopedias, a través de los libros de texto, y que nunca pueden ser desbancados de esa narración, desde Argantonio hasta las distintas facciones prerromanas, Indíbil, Mandonio, bueno, todos estos personajes heroicos que... Muchos de la Reconquista, ¿no? Me sí, imagino que ahí estarán llegando a la Edad Media, Sancho III, pues por supuesto. Almanzó, Boabdil, etcétera, etcétera. O sea que muchos de esos personajes que seguro que estáis tocando forman parte de esos 8 siglos, ¿no? Y en la Edad Moderna, pues nos encontramos también con los Trastámara en sus epílogos y, bueno, los Habsburgo y tantos sujetos que se van a acercar también desde las armas a las manifestaciones culturales. Y, bueno, sobre todo queremos que sea un libro que cause un gran divertimento en el lector, a la vez que le ayude a conocer más la historia de España, porque, como decía San Agustín, uno ama lo que conoce y es necesario saber de dónde venimos para dirigirnos hacia un futuro con pie firme. Por cierto, que ya que has citado a Argantonio, te presento a Argantonio en la ficción, porque yo he hecho de Argantonio. El mítico rey Tartessos. Bueno, pues cuando son las 10:25 vamos a ir dando paso a las secciones. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, maese, hoy el zurrón del caminante, yo tenía muchas... Joder, mira, ya hasta me pongo a toser. Tenía muchas ganas de visitar esas tierras, sobre todo el Albarracín granaíno, para visitar ese palacete que incluso cuando yo tuve las veces que he estado en Granada nunca he tenido la oportunidad de poderme acercar a él, por A o por E. No, pero es que no he podido acceder a la zona, pero más que nada por cuestiones de no solo entrar en el edificio, sino acceder a la zona porque tenía otras cosas por hacer. Entonces siempre he tenido esa asignatura pendiente con el Albaicín. Pues mira, te voy a decir una cosa. Realmente es que estamos ante, primero, situémonos en la zona que no es todo Granada, sino esa zona en concreto de Granada, la colina del Sabica, en la que está justo enfrente y en medio de las cuales está el Valparaíso, hoy día el Sacromonte, la que alberga, digamos, una de las zonas más mágicas y arquitectónicamente más importantes del mundo posiblemente. Vamos, yo creo que no hay nadie en estos momentos que pueda negar que la Alhambra de Granada es un auténtico prodigio en cuanto a todo. Pero no quería yo hablar de la Alhambra de Granada, aunque sí quiero hacer un recuerdo sentimental desde la visión desde el mirador de San Nicolás, de la Alhambra y sobre todo del visita palacio. Obligada. Hombre, visita totalmente obligada porque es un lugar como pocos en el mundo. El Albaicín es uno de esos lugares donde perderse por sus callejas es prácticamente entrar en un mundo mágico. Por cierto, luego pondré para nuestros oyentes un enlace a un pequeño documental que hice que se llama Magia Blanca, que está hecho precisamente en el Albaicín. Y desde el Albaicín se contempla este palacio que la gente no suele visitar porque la Alhambra es tan potente que lo deja velado. Pero enfrente está el Palacio de Dar al-Horra, o como diríamos ahora el Palacio de la Señora, que es un palacio del siglo XV,
pero que está hecho sobre una especie de fortaleza que hubo en el siglo XI. Este palacio se construye para Aixa, que es la madre de Boabdil. Entonces, inmediatamente después, lo ocupa una de las esposas de Boabdil, en concreto su segunda esposa, que es Isabel de Solís, que es cristiana cautiva. Y a partir de ese momento, pues empieza a alcanzar una cierta importancia. No es arquitectónicamente tan bello ni tan apoteósico como la Alhambra de Generalife, pero tiene un patio que es una verdadera gozada en cuanto a lo que es un lugar de recogimiento, de tranquilidad tremenda, porque está en el concepto ese del intimismo, de la discreción, que tenían los nazaríes, porque de alguna manera tenían alguna herencia de la tradición sufí. Entonces es un lugar donde si uno se queda y está solo, y no es difícil porque el Dar al-Horra es poco visitado, uno percibe ese poder del sonido del agua, ese poder del sonido del silencio, en medio de un lugar construido para darte todos los placeres sensuales del mundo que tienen que ver con el espíritu. A mí eso me ha llamado siempre la atención. Me ha llamado muchísimo la atención porque estar allí y quedarse en silencio es como entrar de alguna manera en una especie de máquina del tiempo. Es una cosa muy curiosa, muy especial, y que desde luego nos lleva a una parte importantísima de nuestra historia, que tiene que ver con la última ocupación del Reino de Granada, que luego no terminaría, digamos, en el tiempo con la toma de Granada por los Reyes Católicos, sino que se prolongaría en las Alpujarras con el problema de Fernando Valor, de los moriscos, a Benumella, en fin, todo esto durante muchísimo tiempo, hasta tiempos del Duque de Lerma, que fue ya el que termina con toda esta historia, pero que la herencia, digamos, arquitectónica y toponímica de nuestra península ibérica es un centro absoluto de atención, es un lugar único en el mundo que todo el mundo quería tener. Es curioso, Sí, estuve en Carlos. noviembre porque como participé en las conferencias sobre el ciclo del Gran Capitán, y la verdad es que no deja de ser curioso que me acercara precisamente aquí, y me llamó la atención dos cosas. Bueno, a mí los edificios que alguien puede llamar entre comillas, no lo son, secundarios de la Alhambra me encantan. El Palacio Carlos V me parece una de las mejores obras renacentistas de España, me parece una preciosidad. Pero el Palacio que ha de citar Juan Ignacio es verdad, está muy bien situado y además eligieron muy bien, e incluso la ambientación escénica, porque es un escenario, está construido como si fuera un escenario, claro, dentro de una fortificación que al fin y al cabo era militar. Pero es muy curioso porque probablemente en el edificio original del siglo XI, que estaba pegado a la muralla original que rodeaba la fortaleza de Granada, tenía que tener una función completamente distinta, a lo cual a alguien se le ocurrió, como es una zona llena de agua y de verdor, que es una zona realmente sorprendente, que lo buscaron muy bien. Dicen, bueno, vamos a buscar un lugar aquí tranquilito, que no moleste, donde se pueda hacer algo chulo, y realmente con un cierto, además, estilo hasta renacentista europeo. Tiene un punto ahí también muy curioso, un toque ahí que a mí me llama mucho la atención. Pues sí, un detallito Jesús. También, porque... Sí, antes de que convirtamos esto en otro escenario. Sí, exactamente. Ya le veo aquí a Maese con la guitarra. Ahora se funda la guitarra ya. Pero no, un dato importante, creo, porque ahora que vamos a entrar de lleno en la Reconquista, lo que ocurre en este Palacio Nazarí, justo ya cuando pocos años antes de la toma de Granada, es que ese triángulo amoroso que está con Muley y Jacén, que por cierto es el que da nombre al Pico Mulhacén, al pico más alto de la península ibérica, ¿no? El segundo más alto de España, con lo que pasa con la sultana Aisha y con lo que pasa con su otra querida Isabel de Solís, que era realmente la mujer de Muley Jacén, ¿no? de Boabdil, ese triángulo es lo que hace que se empobrezca, se debilite el reino nazarí, y esas disensiones internas, que ya sabéis que luego hay disputas entre ellos, posiblemente facilita el que se tome Granada en 1492 y que Boabdil esté mucho más debilitado precisamente por las guerras intestinas. Sí. Ese triángulo amoroso yo creo que es... Luego además habrá que tocar el tema de por qué no se conquistó Granada antes, porque claro, tiene una historia muy curiosa el por qué no que hay antes. Se me ha escapado ese dato, por decirlo tan deprisa. Nah, no pasa nada. No, de todas no formas, te lo perdonaremos nunca, pero en fin. No, ya le quitamos un punto en la tabla, pero mañana bueno, no comes. Pero le vamos a dar otro por la clara satisfacción de volver aquí en el estudio con la guitarra. Bueno, vamos a algo que tiene que ver. Ave Námar, moro de la morería. El día que tú naciste grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Yo te lo diré, Señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva.
Siendo yo niño muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande villanía. Yo te agradezco, Benámara, que está tu cortesía, que castillos son aquellos, altos son y relucían. Alhambra era señor y la otra la mezquita, el otro es el Generalife, Huerta Par no tenía. Si tú quisieses Granada, contigo me casaría, darate narras y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy rey don Juan, casadas que no viuda, y el moro que a mí me tiene muy grande bien me quería. Benámara, Benámar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Muy bien, bueno, ahora explícanos esto qué es, porque yo pensaba que lo ibas a explicar antes de interpretar. Bien, es uno de los grandes poemas que tienen que ver con la ciudad de Granada del medievo español, recogido por Menéndez Pidal en la historia de Abenámar, el moro de la morería. La primera versión que conozco de esta canción musicada la hizo Paco Ibáñez en su momento, y yo, como de costumbre, como no me acuerdo de cómo la cantaba Paco Ibáñez, pues la he improvisado ahora según me ha venido a mí. Creo que se llama preparación. Sí, bueno, y en María, hay una de las... estamos aquí recibiendo innumerables WhatsApps y uno de nuestros oyentes, Daniel desde Málaga, que nos pregunta, sin ánimo de polemizar, dice: ¿cuándo surge por primera vez el término Reconquista? ¿Se refiere a algún documento del que haya constancia? Sí. Pues hoy estamos acostumbrados a este concepto historiográfico, pero el Cid, por ejemplo, cuando se iba a la guerra, no le decía a Jimena: me voy a la Reconquista, ya volveré, me voy a Valencia. Ponte el cinturón de castidad, que yo ya vuelvo ya. Me voy a por tabaco. Ahora vuelvo. Bueno, el término Reconquista surge en el siglo XIX. Es Modesto Lafuente el que acuña este término, que después causa pronto furor, aunque Ortega y Gasset se preguntaría si era acertado llamar Reconquista a un proceso tan prolongado. Yo particularmente es un concepto que enseño en mis clases y que también decidí al escribir este libro ponerlo sin el determinante, Reconquista, porque toda situación vital es una reconquista. Nosotros a lo largo del día vivimos una reconquista entre la realidad y los deseos, entre el sueño y la materialidad. Bueno, en ese contexto Qué es filosófica también... te veo, María. Desde ese punto de vista, pues filosóficamente vivimos en una reconquista y eso nos lleva a acercarnos al medievo con pasión. Es algo que Laura y yo siempre hacemos en nuestros libros. Antes de pasarlos a la imprenta, antes, en ese proceso largo intermedio de escribirlos, pues es interiorizar a los personajes, ponerse uno en el escenario, porque una historia que se siente luego... creo que se puede narrar de una manera empática con el lector. Esa es la clave, lo que acaba de decir lo último, porque yo creo que a lo mejor el lector, o el oyente, lo que estaba pensando más bien es cuándo nace el concepto de cómo vamos a recuperar el territorio perdido, que es lo que la palabra reconquista representa muy bien. Y efectivamente es una construcción intelectual, que probablemente nace a lo largo del siglo IX y X en Asturias, cuando el entorno que rodea a los monarcas asturianos llega a la conclusión de que una manera de justificar lo que están haciendo es intentar reconstruir un reino godo perdido. Entonces, al fin y al cabo, había habido un reino anterior que ellos, que sabían que había ocupado la península ibérica, y decir, bueno, ¿y por qué no volvemos a reconstruir, como dicen claramente las crónicas, el viejo reino de Toledo según el orden gótico? Bueno, pues ya estás, ahí estás ya creando la idea intelectual de que tú quieres reconquistar el territorio hasta Gibraltar, para que quede bien claro. Y no dejan lugar a dudas, es decir, de una manera u otra, lo que es cierto es que todos los reinos cristianos se ponen a ello de manera intensa a lo largo de los siglos siguientes. Es verdad, que luego lo tocaremos, que en realidad la reconquista fue un proceso que tuvo partes muy variadas y fue también, como decía muy bien Juan Ignacio, un enfrentamiento de gentes de frontera que vivían a caballo, pues como en el oeste, en una frontera más o menos móvil que se desplazaba y movía. Donde además el problema era la repoblación. Claro, y como contamos perfectamente, por ejemplo, en la última viaje de la escóbula en Guadalajara,
siempre había un pastor delante. Era un tema también de movimiento económico, de movimiento de pastoril, de ganado, de utilización de la tierra, del territorio. Y luego veremos, bueno, cuando hablemos luego en el Philandon, que obviamente no es lo mismo el concepto que se podía tener en el siglo X-XI que el que se tenía el XIV o el XV. Son muchos periodos, un periodo claro, muy es que amplio. 8 siglos son muchos, pero vamos a dejarlo esto para el Philandon, porque ahora además nos vamos a hacer ese viaje en el tiempo que siempre solemos hacer con nuestro colaborador, para hablarnos de un gran luchador. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. El crononauta. Bueno, como decíamos, nos vamos a saludar a nuestro crononauta particular. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches, David y compañía, ¿cómo estáis? Muy bien, don Guillermo Díaz. Perdón, una cosa. Hoy hay que saludar específicamente al único de todo el programa que nació en Melilla, ni más ni menos. Efectivamente, exacto. Que ya... Bueno, lo que sí que es curioso es que para conocer al personaje que hoy nos traes, veo que en esta ocasión has viajado en el tiempo, pero no en el espacio, porque permaneces en lo que hoy en día son tierras malagueñas. Sí, más o menos me quedo a 150 kilómetros a la redonda, porque es el campo de acción del personaje que traigo hoy. Que claro, estáis de un purista, no sé si decir que es la repanocha o la panocha solo, porque claro... Bueno, habría que saludarte, Guillermo, yo creo que esta vez con toda propiedad, como un Ave María, ¿no? Exacto. Luego ya nos contarás por qué he dicho eso. Sí, no, ya veréis. He estado buscando, bueno, vamos a hablar de Hernán Pérez del Pulgar, que he estado buscando algún personaje que se le parezca en la historia. Entonces, porque Rambo es un tío que hace punto de cruz al lado de este. Bueno, García de Paredes, no te creas, no le iba a la zaga. Pero García de Paredes es un poco posterior, ¿verdad? Además tiene calle en Madrid, entonces eso... Claro. Sí. No, pero es que lo de Hernán Pérez de Pulgar, entonces he estado buscando, y así con una investigación seria... Era bastante bruto, ¿eh? Claro, es que he encontrado a su alter ego, Obélix. Bueno, no será para tanto, ¿no? ¿También, Obélix, joder, ¿También cayó en una marmita o cómo es eso? No, tenía la misma reacción cuando veía a los moros que cuando Obélix veía a los romanos. ¡Todos para mí, dejádmelos a mí! O sea, lo de Pérez del Pulgar es espectacular. Bueno, voy al grano que si no luego David me mata. Sí. A ver, decir que es natural de Ciudad Real, pero casi todos nació en 1451 en Ciudad Real, pero casi todos los acontecimientos que voy a contar se producen en el entorno de Málaga, Granada, entre estas dos provincias. Hernán Pérez del Pulgar, no confundir con Hernando del Pulgar, que es un historiador contemporáneo y que además, como el Hernán Pérez del Pulgar que traigo hoy escribió las crónicas del Gran Capitán, la breve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán, pues hay quien lo confunde con este historiador. No, ni con Juan del Meñique, tampoco hay que confundirlo. Tampoco, ni con Juan del Meñique, que es un poco más bueno, depende de la mano, pequeño. Claro, un poco en el experto. Bueno, este personaje, Hernán Pérez del Pulgar, desciende de una familia de grescosos, de broncosos, porque ya su bisabuelo andaba liando la guerra de Portugal con el rey Juan. Su abuelo murió luchando ya en lo que es la Reconquista, su padre combatió con la Orden de Calatrava, total, que eran una gente bastante dada a la acción. Ya con 23 años participa en la Guerra de Sucesión de Castilla y qué ensalada de tortas no dará que en 1481 lo nombran gentilhombre los Reyes Católicos, algo que, bueno, es un primer paso, pero ya veremos cómo termina. Ya destacando las hazañas de las que tenemos constancia, en 1482 lo envían a socorrer al Ama de Granada, de un asedio musulmán. Y el tío va con su escudero solo,
Bueno, ya veréis que es un sobrao. Este es un sobrao de narices. El tío va solo allí, rompe el cerco del asedio, él y su escudero, se Era mete en la castellano ciudad. manchego, como nosotras, como María y yo. El tío es la leche. Es que, De la versión dura, ¿eh? Bueno, Vamos, pues, escobulano, de los que hablaba. Personaje aguerrido. Les quebraba, pero no los doblaba. Le pasó escudo, ¿no? el tío rompe el cerco, ¿vale? Y entra en Alhama y dice, oye, ¿necesitáis algo? Pues mira, ¿veis todo esto que está aquí fuera, que nos tienen asediados, tal? ¿Qué necesitáis? Pues necesitamos refuerzos. Muy bien, sale, rompe el cerco otra vez y se va a Antequera. Se hace 70 kilómetros andando, ida y vuelta. Y consigue pues que le acompañen unas cuantas decenas de cristianos para intentar socorrer a Alhama. A estos cristianos les empieza a entrar el canguelo a medida que ven que el ejército de moros que rodeaba a Alhama era superior a lo que Hernán Pérez del Pulgar les había contado. Y les venía diciendo, no os preocupéis, hombre, si no tienen media aguantada, ya veréis, en cuanto carguemos. De hecho, les dice una frase que dice, ¿de cuándo acá han visto los moros un castellano de espaldas? O sea, fijaos la frase. Bueno, Eso es confianza. claro, bueno, pues levanta la moral, carga él solo, ahora veréis que es un experto en cargar el primero y que sea lo que Dios quiera, y retoma Alhama. Y entonces Fernando el Católico le dice, oye, quédate allí y guarda la ciudad. Y él, pues, mientras guarda la ciudad se muerde las uñas porque le llegan noticias permanentemente de que hay batallas alrededor, y entonces le empieza a mandar cartas al rey, por favor, no me tengas aquí, yo quiero salir a dar tortas, no me quitéis los moros son míos, yo quiero pegarles yo. Bueno, entonces... Bueno, ya se ha cortado. Ya Eso quitaba se lo el ha móvil. cortado. Tanto moro. Tanto moro. Bueno, de todas formas, a ver, este Hernán Pérez del Pulgar, lo que era realmente era un temerario. Era un bestia. De hecho, se cuenta que cuando tenía 17 años se enfrenta en duelo con 6 hombres que le habían tildado de chungo y culipardo, que eran los Uy, insultos. insultos, Claro, ya ves. es que eso es muy duro, ¿eh? Fíjate que llegan a llamar malandringo petit. Vete, Llamarle lo hubiera hecho. culipardo, vamos. A ver, Guillermo, te Que han me he dejado... emocionado y le he pegado con el Oye, culipardo con el tiene su condensador interés, de la palabra, flujo al futuro. Le has Bueno, dado... A ver si no vas a poder vale, volver... lo mandan a Loja, ¿vale? Y le dicen, venga, vete a conquistar Loja, anda, que tienes ganas, vete a conquistar Loja. Y se lleva 80 hombres, y en Loja, pues, había un alcaide moro que tenía fama de ser bastante bravo, que era Mahomad al-Mardadi. Y entonces Pérez del Pulgar se planta en la base de la muralla y le dice, ríndete, con 80 tíos, y entonces el al-Mardadi se asoma y dice, ¡oh! Y se ríe de él, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Y entonces dice Pérez del Pulgar, allá voy por las llaves. Y entonces, en serio, ¿eh? O sea, la frase no me la he inventado yo, no, está recogida. Allá voy por las llaves. Bueno, pues empieza con sus 80 hombres a pegar leñazos, a intentar abrir la puerta, y entonces le pega una pedrada en la cabeza a Hernán Pérez del Pulgar, pierde el conocimiento, empieza a sangrar, y entonces los moros, convencidos que se lo han cargado, dicen, bueno, vamos a salir a por él y ya nos lo cargamos a este tío que tiene fama de bravucón. En cuanto abre la puerta, el Pérez del Pulgar se levanta y dice, que era broma, y se lía tortas, y entra y rinde Loja. Entra con los 80 hombres y rinde Loja, en inferioridad numérica, aunque otro día podemos hablar de por qué los cristianos normalmente combatían en inferioridad numérica y ganaban. Una cuestión sobre todo tecnológica, creo yo. Bueno, entonces se rinde Loja y le envía las llaves de Loja al rey Fernando, y el rey Fernando se las devuelve diciéndole que es alcaide de Loja. Y ahí sí que, cuando es alcaide de Loja, el tío está que se muere. Está todo el día asomado a la atalaya, ¿veis moros? ¿Veis moros? Para si salían moros, salir a caballo corriendo, pegarles una paliza y volverse a Loja. Como Loja, Vélez además, con los romanos, exactamente igual. Exacto, por eso digo, dejádmelo. Comía jabalíes también. Claro, entonces, de hecho, le pasa una historia muy curiosa que es, claro, un día que está asomado, ve un montón de moros, se sube al caballo, se tira al galope, los moros lo ven, el del Pulgar, salen corriendo, y entonces hay uno que se cae y lo dejan atrás. Y entonces Pérez del Pulgar lo alcanza, y el moro, no me mates, dice, ¿que te han dejado tirados los tuyos? Espera un momento, se va, los mata, vuelve y le dice, vente conmigo, anda, que yo no te voy a dejar tirado. Entonces, lo medio adopta a este musulmán y lo llama Pedro del Pulgar, le pone su apellido y le acompañará hasta el final. Bueno. Encadenado libre. Hombre, por si acaso. No, libre, y ya veréis que Hombre, en la libre. última... En la operación a ver más si se atreve a escaparse. No, pero es que ya veréis, en la última operación la operación más llamativa de él, Pedro del Pulgar, es fundamental. Bueno,
se va a la conquista de Vélez Málaga. En la conquista de Vélez Málaga se le va un poco, le pierde un poco la cabeza, como bien ha dicho Carlos, es un tío muy bravucón, muy echado para adelante. Están todos formados, esperando a ver cuando atacan Vélez, y de pronto el Pérez del Pulgar va solo, a mí, se lanza él solo, lo arrollan, lo alancean, lo aplastan, y el tío se levanta y sigue matando moros. La conquista de Málaga, también participa en la conquista de Málaga. Entonces, cuando vienen a tomar Málaga, si habéis estado aquí en Málaga, la Alcazaba de Málaga está en alto, en una montaña, porque como casi todas las Alcazabas, ¿no? En el monte de Gibralfaro, y aquí había un caudillo moro que se llamaba Ali Dordux, y que dice que parece que no se rinde. Y entonces Fernando el Católico dice, bueno, necesitamos algún voluntario que lleve una carta a Dordux, pero claro, es muy complicado porque a veces nos devuelven la cabeza del mensajero. ¿Sabéis quién se presenta, no? Ahí está Pérez del Pulgar, que se planta en la Alcazaba con la carta, y todos los moros mirándolo. El tío entra, lo que era la entrada de la muralla estaba más o menos a la altura del río Guadalmedina. Esto me entenderán bien los que iban aquí en Málaga. Hasta llegar a la Alcazaba, pues todo ese trecho, que viene a ser como 1 kilómetro así, lo hace a caballo despacito, bajo la mirada hostil de todos los moros que habitaban en Málaga en ese momento. Y dicen, aquí está este tío que viene a entregar una propuesta de rendición. Y el tío, le van insultando, le escupen, y el tío va mirando para adelante, no hace ni puñetero caso, le entrega el mensaje al rey, o sea, a Dordux, y Dordux le dice que no se rinde, y entonces Pérez del Pulgar sale escoltado por el propio Dordux, porque si no lo van a matar, sale, y cuando llega Fernando el Católico le dice, oye, a sangre y fuego, y toman Málaga y conquistan Málaga con un papel destacado de Pérez del Pulgar. Y ahora llega Guadix. En Guadix hace una cosa que es una locura, que es que cuando hacen una incursión a Guadix, que estaba dominada por un moro que se llamaba el Zagal, los cristianos lo llamaban el Zagal, era un tío bastante peligroso y que tenía unas tropas buenas, de alta calidad. Pues se dedica Pérez del Pulgar a hacer incursiones con grupos de nobles castellanos. Y entonces, en una de estas incursiones es detectada por el Zagal, y entonces les lanza una andanada de moros con toda la nobleza de los islámicos que vienen, que van a la búsqueda de los nobles castellanos. Entonces los nobles castellanos dicen, oye, vámonos, que son un montón. Y entonces cuando empiezan a avanzar, ven que uno de ellos ha dado la vuelta y está cargando él solo contra todos los moros. Ya os imagináis quién es, ¿no? Pérez del Pulgar. Entonces, Pérez del Pulgar, además, para provocar a los suyos, coge el pendón de Castilla y lo va tirando a las filas de los moros. ¡El pendón, que se lo llevan! ¡Luchemos por él! Y entonces lo va tirando, y los moros como dicen, a mí no, que no me caiga a mí el pendón, porque viene como ramo de flores de las novias. Claro, vosotros imaginaroslo. ¿Qué pendón estaba hecho? Claro, pero imaginaros. Todos esquivándolo. Claro, mata a 10 moros, y veo otros 15 moros más lejos y les tira el pendón. ¡Que se han llevado el pendón! Y los moros, ¡no, hombre, no! Bueno, entonces el Hernán Pérez del Pulgar se lía a tortas, y cuando vuelven a Fernando el Católico, bueno, han estado matando moros, han tenido bastantes bajas, y llegan a la altura de Fernando el Católico. Cuando llegan a ver al rey, están peor que los niños de los anuncios de detergente. Están, bueno, hechos un asco. Las armas rotas, las armaduras llenas de polvo, no pueden ni hablar. Y es más, describen la escena como que Pérez del Pulgar llega así andando lleno de sangre, de heridas, destrozado, y trae cautivos a un montón de nobles moros, y como no puede hablar, porque tiene la garganta totalmente comida del polvo y de los gritos y de decir, ahí va el pendón de Castilla, les hace un gesto así con la mano como diciendo, arrodillaos delante del rey. Y ya el rey lo nombra caballero. Fernando el Católico dice, bueno, lo tuyo ya no es normal, y le concede un escudo de armas, que además, esto a Carlos le va a gustar, es un león de oro sobre un campo azul, y que tiene en su garra una lanza con una toca blanca y 11 castillos como orla, y son por los 11 alcaides moros que ha vencido en la batalla. De ahí le vendrá el apodo, ¿no? El alcaide de las hazañas. De las hazañas. Y de hecho, y se pone el siguiente lema, que es: tal debe el hombre ser como quiere parecer. Y ese va a ser el lema que le acompaña el resto de su vida. Estoy acabando. Entonces, David, que lo sé. Sí, porque yo ya te he puesto música. Entra en Salobreña ya, hombre, entra en Salobreña. Exacto. O clava ya el puñal en la puerta en Granada. Con eso. Me queda Salobreña y Granada. Salobreña es muy fácil, pero me gusta porque hace propaganda, guerra psicológica. En Salobreña hay un asedio, él está dentro de los asediados, y entonces Boabdil se pone manda un emisario, y debajo de las murallas de Salobreña le dice:
sabemos que no tenéis agua, rendíos. Y se asoma Hernán Pérez del Pulgar y dice, sí, este es el último cubo, y se lo tira por lo alto al moro. Dice, ras, le echa el agua y Eso es dice, chulería, eso es chulería. esa es buenísima, es Esa una es la vacilada, chulería. y le dice, y espera que bajo. Que te tiro el pendón. Claro, abre la puerta y sale como los galos cuando salen de la aldea de Asterix, que están los romanos fuera, pues igual, wow, en tromba, a tortas. Y rompen el asedio. Y por último, Llega y la gran Granada. hazaña, el mejor momento, el momento que más me gusta es una verdadera operación de comandos en Granada, que es en 1490, decide que le va a prender fuego a la mezquita. Y entonces se meten dentro de Granada vestidos de negro, o sea, yo me imagino hasta con la cara pintada de negro, con las armas pintadas de se negro. untaron, se llenaron de meada de burro y de caballo para no oler. Una cosa Claro. maravillosa. Para no oler. Sí, sí, para no oler. Las No, armaduras pa y oler, las cotas pa- de mallas, sí, sí. Claro, En serio. para oler como olía todo el mundo en Granada. Exacto, en iban esa pintados, época. exacto, como los comandos, exactamente igual, de negro y verde. La verdad Bueno. es que tenía unas ideas totalmente rocambolescas. Pues ya veréis, pues ya era un veréis tío lo que hace ingenioso. ahora. Pero lo gracioso es que no muere nunca. Pero es que Hombre, sí, entonces- termina muriendo. Bueno, se va- reencarnó le va- como Chuck Norris, pero eso es otra Porque historia. era buen cristiano. No, pero Terminó ya veréis, ya muriendo. veréis. Entonces se va para la mezquita, y como la mezquita no arde, dice, joder, no arde esto, tal, se cabrea. Y entonces dice, bueno, una vacilada de las mías, de estas que sepan que he estado aquí, y clava un cartel en la puerta de la mezquita y con una imagen de la Virgen y el siguiente texto, que dice: sed testigos de la toma de posesión que realizo en nombre de los reyes y del compromiso que contraigo de venir a rescatar a la Virgen María, a quien dejo prisionera entre infieles. Viene a ser así como, Hernando estuvo aquí, os vais a cagar, ¿no? Pues entonces, y mientras salen, porque todo esto dejan el cartel, se van arrastrándose con cuidado, le meten fuego a la alcaldería, que es donde vivía el edificio de gobierno, le meten fuego, matan unos cuantos guardas y se largan. Vosotros imaginaos la cara de los moros cuando se levantan al día siguiente y se encuentran semejante follón. La alcacería quemada, el cartel puesto, total, un verdadero héroe. Yo no he encontrado un guerrero igual en la... Pero niño. En la Reconquista. Pero es la niño, leche. pero niño. Ya verás, ¿El qué? lee. Pero niño. El mejor corsario de la historia de España. Una cosa Y encima al sorprendente. final vive hasta los 80 años. Pues digo Muere que- con 80, muere de viejo. Claro. Y tiene una particularidad. Bueno, primero, al final con 73 años se va a combatir a los franceses en los Pirineos, ¿eh? Supongo que con el bastón. Venid para acá, venid. Bueno, entonces, y en el 11 de agosto de 1531 muere. Y sabéis que es el único caso en que una persona ajena a la familia real es enterrada con los reyes. Hernán Pérez del Pulgar está enterrado junto a los reyes católicos en la Catedral de Granada. O sea, que hablamos de un tío que hizo mucho. A ver quién se lo niega. Exacto, eso Sí, bueno, Obélix. este vuelve Se del otro levanta la lado. tumba y abre hueco. A Lope de Vega le dedicó una de sus comedias, ¿no? El cerco de Santa Fe. Bueno, tú sí que tienes que volver ya a nuestra época actual, ya Guillermo, porque ya has finalizado, deja el 1490 donde te has quedado y ya vuelve a nuestra época para tu próxima intervención aquí en La Escóbula. Sí, porque además, cada vez que me hacéis un viajecito de estos, aquí hay muchas moscas, se come fatal. Esto Corcho, no, vete no. a otra época que esté mejor. Bueno, pero ha elegido el final ya de la Reconquista, ¿eh? Sí, he elegido el finalillo, pero vamos, que esto... Los minutos de la basura ya. O sea, Bueno, tú eres lo valiente, pero la mitad, ¿no? Porque no te vas a, yo que sé, al 800, 900, no. No, pero lo que sí os digo una cosa, ¿eh? En lo que he visto, el paseillo que me he dado por aquí, lo de las tres culturas y eso, aquí está más a tortas que a poesía, ¿eh? Bueno, desgraciadamente yo creo que casi esa es la realidad de nuestros días. Pero bueno, eso ya, como se suele decir, eso ya es otra película. Muy buenas noches, Guillermo. Un abrazo a muy todos, fuerte. hasta luego. abrazo, hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
Comienza El Filandón. Dos minutos para las 11 de la noche. Seguimos aquí en directo en Radio 4G, la escóbula de la brújula. Os recordamos brevemente nuestro teléfono del WhatsApp. Es el 636-689-184. 636-689-184. Y a mí me gustaría empezar, antes hemos estado haciendo esa pequeña introducción, pero mucha gente tiene la idea de que la Edad Media hispana, marcada por esa reconquista, fue una etapa esencialmente oscura. Aquí hemos estado hablando de, evidentemente de que no todo es tan malo, evidentemente, pero ¿vosotras estáis de acuerdo con esa afirmación? No, porque podemos hablar de una etapa oscura en los siglos iniciales de la Edad Media por la falta de fuentes, pero luego es verdad que la Edad Media hispánica, las sociedades peninsulares del siglo V al XV, pues se han convertido en uno de los temas que en la historiografía española ha causado más furor, es decir, que es mucho más conocido pues el devenir o las peripecias de los Alfonsos que, por ejemplo, si nos centramos en personajes del siglo XIX o rastreamos, seguimos la pista incluso a movimientos del XX. Esto hace que sea una etapa con luz propia. Podemos hablar del sentimiento romántico que entraña todavía acercarse a la Reconquista, en tanto en cuanto era una lucha igual o desigual, depende, va variando porque hay muchas reconquistas a lo largo de ese ciclo de 781 años. Pero ni que decir tiene que a la vez que Urbano II está predicando la primera cruzada y los cristianos se dirigen a defender Jerusalén, en la península ibérica ya se llevaba el Ecuador prácticamente de esa reconquista y de esa cruzada particular entre el cristianismo y la defensa del territorio frente al Islam. La conquista musulmana de España se ha planteado muchas veces como un mito plagado de historias de las 1001 noches, pero como toda fábula encierra un fondo de verdad, encierra también un sacrificio y una realidad que fue la islamización del territorio. Tanto Laura como yo solemos decir que el refranero español es sabio, cosa que saben los oyentes, y realmente la unión hace la fuerza. Creo que a lo largo de la Reconquista es cuando más esa sentencia puede verse ratificada, porque un grupo de árabes y bereberes entran en el 711 en la península ibérica y logran en poco tiempo dominar a varios millones de nativos. ¿Por qué? Pues porque la sociedad visigoda partía de un cáncer congénito y era una monarquía electiva donde todos los clanes nobiliarios estaban a la greña por tener el una guerra civil en ese momento. Sí. Y otros dos papeles muy importantes. Es que la sociedad visigoda, esto es un tema personal, o sea, aquí esto me lo va a discutir mucha gente. Realmente a los visigodos nunca se consiguieron integrar con la población hispana, jamás. Lo hacen después, lo hacen en la Reconquista, curiosamente. Lo hacen cuando ya está invadida España, que es cuando entran de verdad plenamente en la historia española nuestra, es decir, en la común. Hay un detalle muy curioso en los nombres, en la antroponimia medieval. Los godos ocasionalmente sí cambiaban a nombres romanos, es decir, era posible en los siglos V, VI, VI y VII... Se cristianizaban. No, digo, eran cristianos, eran arrianos. Sí, pero yo creo que era posible, era factible. En las crónicas es posible encontrar en el siglo VII o en el VIII, principios o en el VI, godos con nombre romano aparte con nombre germánico. Pero ningún romano nunca tenía un nombre germánico. En el siglo IX, prácticamente toda la población española con algún nombre ibero-vasco o latino tiene nombres germanos. Masivamente. Lo cual quiere decir que esa fusión... sufijo es en los apellidos. En los apellidos, estilo cualquier país germánico, es decir, como Johnson, Johansson o Johansen, es decir, el mismo sistema con el EZ, efectivamente. Entonces, esta entrada tan profunda dentro de la estructura diaria de la vida es posterior al reino godo. Hay otra cuestión que es lo que quería dejar también para luego poder debatir. Cuando dicen esa cosa tan absurda, bueno, ¿y cómo pudieron invadir un lugar como España, que tendría a lo mejor 4 o 5 millones de habitantes, unos poquitos miles de guerreros? Dice, bueno, pero esos pocos miles de guerreros en aquel año estaban en la frontera de China.
Ya. Es decir, habían barrido el imperio sasánida, que era 1000 veces más poderoso que el reino visigodo, y lo habían barrido igual. Y dice, hay que recordarlo, es decir, es que los acaban de parar en China, en el Uigur. Es decir, entonces ese detalle a la gente se le olvida. Es que el movimiento islámico tiene tal fuerza en el siglo VIII que probablemente si no hubiera sido por el número, porque eran muy pocos, hubieran colapsado la Galia merovingia también, seguro, ¿eh? Una pregunta, además que va dirigido para todos, ¿no? Los que sabéis los entresijos de la Reconquista, sobre todo porque ahora ya sabéis que está muy en boga lo de la revisión de este tema, ¿no? De este periodo histórico, y sobre todo pues encabezado por González Ferrín, entre otros. Dos cuestiones. ¿Hubo realmente una invasión islámica? ¿Hubo realmente una reconquista? ¿Se puede utilizar técnicamente esas dos palabras? Bueno, primero, Ferrín es un copión, ¿eh? Se inspira en Olagüe, de toda la vida, ¿no? Que era un fantasmón. Y yo creo que los hechos, si sois historiadoras y ya nos lo dirán, los hechos son demoledores. Los hechos son clarísimos. Hubo una invasión y hubo una reconquista. Hace unas semanas estábamos dando una conferencia sobre Reconquista en la Casa de Fieras en El Retiro, y se esbozaban unas sonrisas entre el público cuando comentaba que tanto árabes como bereberes conformaban sociedades segmentarias. Eso implicaba que cualquier intento de articulación política con aras de consolidarse supusiera el estrechamiento de alianzas entre las tribus, y este sistema pues lógicamente encerraba grandes posibilidades, pero también notables desventajas, porque al estar pendientes del pacto entre sociedades, que no, podemos siempre enfatizar que los árabes eran de primera, los bereberes de segunda, cosa que causó ya motines desde mediados del siglo VIII, pues esa necesidad de pacto hacía que cualquier propósito pendiera siempre del hilo de la quiescencia. Actualmente, bueno, pues en esta situación política también que vivimos, donde está esa sociedad segmentaria, si nos acercamos desde la dimensión del pacto, pues vemos también cómo toda la historia la leemos desde el presente. Y ojalá los estadistas o los políticos tuvieran en cuenta esas circunstancias para ver los momentos de debilidad, los problemas que puede entrañar, como la pelea entre Bitiza y Rodrigo, que al final la acabaron pagando esas generaciones de pobladores de la península ibérica, que al hambre, a la guerra y a la peste tuvieron que añadir una parca más, y era la de el odio o la de la lucha en contra de sus propios principios. De todas maneras, hay otro tópico, yo creo que ahí cabe resaltar, y es que no todas las guerras fueron entre moros y cristianos. No, Claro. No. Hay peleas entre bandos nobiliarios, por ejemplo, lo encontramos en el entorno de Cuenca, en la pelea feroz entre los Castro y los Lara. Por supuesto que Laura y yo ya imagináis con quiénes vamos, con los Lara. Además, nuestra zona de nuestros orígenes familiares Con el de Pulgares, vais. es el entorno de Huete donde tuvo esa discusión y esa polémica. Estaba en esos momentos... De hecho, allí en Huete hay una iglesia, bueno, solo se conservan ahora vestigios arquitectónicos muy concretos, la zona del ábside, que se llamaba Santa María de Lara. Cuando vamos por allí, pues siempre hay personas que dicen, vamos a visitar lo que fue la iglesia de vuestro apellido. Bueno, y en ese sentido, pues encontramos la lucha ante la minoridad de Alfonso VIII, el rey niño, que se lo disputan como regentes y como tutores los dos principales linajes de Castilla. Y lo mismo podemos decir de la lucha y del fuego abierto entre las taifas y los almorávides, porque vaya, si hay un grupo parecido a los fanáticos terroristas que hoy infectan la sociedad con el yihadismo, no hablamos de los musulmanes de bien, por supuesto que han salido a la calle en defensa de las víctimas, pues son los almorávides, que se presentaron como salvadores de las taifas cuando el Cid estaba pactando precisamente con el rey de Zaragoza, y desmantelaron a sus correligionarios. Es que fíjate que acabáis de hablar de un lugar muy concreto, que es Huete. Vosotros conocéis, no sé si conocéis la zona de Huete y sabéis la historia alrededor del monasterio servitano y de las racias que hizo por la zona el herrero. Sí. El herrero en aquella época. O sea, es que entre ellos también estaban a palos. Claro, hay una cosa que se olvidar. Quien destruye Medina Zara no son los cristianos. Es la guerra civil que se produce en el califato entre los grupos étnicos diferentes, entre bereberes, árabes, los muladíes, es decir, los convertidos al Islam, que eran cristianos originariamente, y los eslavos, los mercenarios traídos del este de Europa de manera genérica, que cada uno luego se convierte en cabezas
de estados de los pequeños reinos que se van creando. Por supuesto, la historia de la Reconquista es mucho más compleja de lo que habitualmente se dice. Pero bueno, un pequeño detallito sobre la persona que ha mencionado Jesús, por si a algún oyente le pudiera interesar. Es decir, la teoría de González Ferrín y de Olagüe es que en realidad es una historia un poco rara y muy cogida, para mí cogida muy por los pelos. Sostiene que, bueno, como que originariamente los visigodos eran arrianos, los arrianos negaban la Trinidad, exactamente igual que le ocurre al Islam. Entonces, él sostiene que en realidad la invasión árabe no es una invasión, sino que una guerra civil producida entre arrianos frente a cristianos trinitarios, o sea, católicos, produce una debilidad y una descomposición del Estado que lentamente se va islamizando a lo largo de los siglos 9 y 10, con la inclusión o con la intervención en la guerra civil de banderías o de grupos que vienen del norte de África, tanto de bereberes como de árabes. Se sostiene muy poco básicamente por los elementos documentales. Dicen que no existen documentos, que no hay pruebas, sí que los hay sellos, hay monedas, hay un montón de cosas. Es decir, por supuesto que la invasión árabe se produce como tal, y como muy bien acaban de decir nuestras invitadas, entre los propios musulmanes hay una clara división en grupos étnicos que además forman luego grupos compactos de colonización o de zona, que además a su vez tienen como una especie como de estructura jerarquizada donde efectivamente los árabes forman la cabeza. Aparte de que hay un tema que yo creo que este es polémico, pero yo creo que esto funcionó de esta manera. Es cierto que en la península había en ese momento un cristianismo, digamos, duro, o sea, su versión terreno-católica. Y el Islam, este Islam del norte de África que venía trufado de sufismo, yo creo que fue bien más acogido mejor por la población que el cristianismo, que era excesivamente duro. Creo que en ese momento había una cierta tolerancia por parte de este islamismo, que tampoco era un islamismo consolidado, todavía no había aparecido tendencias como el wahabismo, y yo creo que estaba trufado de sufismo desde la época de los patriarcas de la Tebaida. O sea, de alguna forma es que el sufismo, al ser anterior al islamismo y es ser una serie de prácticas que en el fondo el propio Mahoma tuvo que realizar en su momento, creo que ya venía todo eso por ahí de alguna forma. Efectivamente, un Islam muy joven en construcción. Exacto, en construcción. Y el problema es que, claro, el divide y vencerás se hizo presente y latente en esos grupos islámicos que iban llegando a la península ibérica, igual que también entre el bando castellano. Sí, yo hubo un deseo inicial que fue el que me mantuvo escribiendo el libro, y era la necesidad de buscar la paz. En el siglo XXI. De hecho, la primera parte del libro se titula Declaración de Intenciones, y hago desde esas páginas un llamamiento en las 3 lenguas: paz, shalom, salam, por favor, paz. Todavía no habíamos experimentado los atentados que en los últimos meses pues han vuelto a sacudir el mundo. Pero es que realmente el término de yihad, de guerra santa, que se ha ido popularizando dramáticamente por los acontecimientos bélicos y terroristas de los últimos 25 años y sobre todo de los últimos tiempos, pues requiere también una explicación desde el propio Corán. El significado del vocablo yihad es ese esfuerzo interior que todo musulmán debe realizar para que la ley de Alá se imponga en la tierra. O sea, es el esfuerzo para alcanzar salam, para alcanzar paz. ¿Cómo vas a alcanzar paz tergiversando y siendo negligente con todos los principios morales? Y luego hay otro problema añadido, que es que las interpretaciones de todo tipo están abiertas en el Corán. Es el gran problema. No solo es un libro religioso, sino que es un código de vida. Exacto. Y al estar abierto a la interpretación de cualquiera, además rige todo el de comportamiento carecer humano. de signos ortográficos, Sí. pensemos una frase en castellano, Sí. en inglés, en francés, sin signos ortográficos, las diferencias semánticas, pues no podemos imaginar lo fácil que debe ser para un imán radical convencer a la juventud de bajo nivel intelectual o de baja formación de que inmolarse o morir en Guerra Santa es el camino directo al paraíso. Pero es que una el Islam atrocidad. además tenía algo muy atractivo para la gente de la Edad Media. Es que el Islam, como acabáis de decir, el Islam es un código de vida, es una conducta global. Te soluciona todos los problemas de la existencia, no tienes que hacer más, porque lo incorpora todo. Entonces, no deja libertad al eso es. individuo ni capacidad de reflexión. Pero al fin y al cabo te da también unas ciertas ventajas, te da una solución a la vida completa. Un manual es de ocasionalista, es un instrucciones. manual de instrucciones, efectivamente. Te da de comer. Eso es, y es muy cómodo, porque eso plantea una sociedad no muy avanzada y una sociedad que además se enfrenta a desafíos como los que enfrentaban los musulmanes en Europa recién llegados al continente. Te planteaba, es decir, el Islam tiene mucha más fuerza de lo que se cree y la tenía enormemente. A veces se olvida que la media luna, como dice Solimán
cuando conocen la caída de Granada, tiene 2 puntas. La que toca en Oriente, por los Balcanes, y la que toca por España. De hecho, a veces se olvida que el Islam llegó hasta el Danubio, que también a veces es una cosa que en España dejamos como de lado, pero también es curioso. Es decir, ha habido como 2 puntas de ataque contra Europa y realmente el Islam no se percibía por parte de la gente en el siglo VIII como un enemigo. De hecho, las conversiones en el siglo VIII-IX aumentan a una velocidad increíble. Y es verdad que luego es demasiado tiempo. El reino de Granada era un reino donde el idioma era el árabe, donde se hablaba en árabe, aunque todo el mundo conocía el castellano, que escribía el aljamiano con letras árabes. Pero es cierto que, sin embargo, en la época del Cid, la mayor parte de la gente todavía en la España musulmana hablaba en un idioma romance, con lo cual se entendía muy bien con los cristianos del otro lado de la... Entonces todo eso va cambiando, es demasiado tiempo para simplificarlo de una manera... Sí, Jesús. Siempre al hilo de lo que estáis contando, me viene una reflexión que yo creo que puede ser interesante también para los oyentes, porque cuando se habla de esta reconquista da la sensación de que fue una época, unos siglos continuamente de batallas, ¿no? De que se estaba dando de palos unos a otros, incluso guerras intestinas. Pero también es verdad que hubo una época de florecimiento, no olvidemos ese califato de Córdoba, que posiblemente fuera el anticipo del Renacimiento, es decir, es donde precisamente surge y florece en las mayores artes, donde la cultura está de lo más refinada, hasta que llega Almanzor ya luego arrasa con todo, ¿no? Pero estamos hablando de esa época de Abderramán, sobre todo de Abderramán III, cuando lo crea como califato. Y un dato que me parece interesante, aparte de lo que estamos diciendo, ¿no? De que incluso en esa época surgen 2 peregrinaciones, una a Oriente, que es a la Meca, y la otra a Occidente, que es a Santiago. Justo cuando se produce oportunamente el hallazgo del sepulcro de Santiago, que luego si eso entraremos en detalle, porque también hay una especie de reconquista espiritual. Y al mismo tiempo se van consolidando también las peregrinaciones a Tierra Santa cuando lo permiten las cruzadas. Claro, porque que es el otro punto esa era gran Jerusalén. guerra mundial que ya estaba también en marcha. Exacto. Entonces lo que quería preguntaros, porque ya digo, a mí me llamó la atención del libro de María cuando lo leí, y es, por ejemplo, las características que tenía tanto Abderramán I como Abderramán III. Es decir, son semitas, pero sin embargo las características son muy nórdicos. Es decir, era gente de tez blanca. Semita Abderramán III, que su madre era cristiana española. Vasca, ¿no? Era vascona. Es que siempre estamos con lo de los términos. O sea, es que los árabes ya no eran árabes, eran cordobeses. Sí, es que, bueno... María lo describe en Reconquista, como algunos de estos grandes personajes del Islam tenían los ojos azules y una abuela vascona. Sí, claro. Es el caso de Abderramán III, pero es que la Reconquista está inoculada genéticamente en los españoles. Es curioso cómo cuando nos acercamos al estudio de la España medieval, pues no se nos cuentan determinadas circunstancias. Una, por ejemplo, Pelayo, don Pelayo, pariente del mítico don Rodrigo, ahí ensalzado o presentado con la debilidad de la carne ante la cava Florinda. Solo la quería violar, tampoco era para... esa idea que era un rego, hombre, nada. Traición al conde don Julián, que abrió las puertas del estrecho para vengar a su hija. Bueno, pues en ese contexto encontramos la historia real de la reina Egilo, que era la viuda de don Rodrigo, que se casó con un gerifalte musulmán y hijo de Muza, ¿no? Sí, y que quién sabe si no empezó a través del lenguaje de las caricias su particular reconquista, cuando, trasladada de Toledo a Sevilla, le obligó a llevar una diadema en la intimidad, pero las diademas y las coronas, como todos sabemos, no están permitidas en el mundo islámico para los reyes ni para los sultanes, porque igual que las representaciones gráficas están reservadas a Dios. Y esas mujeres que compartían vida con Egilo se enteraron y pidieron lo mismo a sus maridos musulmanes. Así fue como en la puerta de la mezquita, cuando entraba a rezar, el hijo de Muza fue eliminado por sus compatriotas. También, cuando avanzamos y nos encontramos con Pelayo, al que antes refería, vemos cómo Munuza se encapricha de su hermana, Adosinda. Luego, en las películas a veces se ha presentado la vida en el harén como si los surtidores lograran quitar el auténtico drama que suponía para
una de esas miles de mujeres formar parte del harén. También para los eunucos, hay que decirlo. Que, hombre, dolía un poco al principio, pero... que los mercadeaban como si fueran animales. Y Pelayo defiende hasta el final el honor de su hermana. Munuza trata de mandarlo en una cuerda de rehenes a Córdoba, y si había sido grande el esfuerzo que él desarrolla en Covadonga, cuando los musulmanes llaman a Pelayo y a sus tropas ismaelitas o asnos salvajes, no menos fue ese tú a tú con el rival en la defensa de la hermana. Por tanto, es la Reconquista un tiempo de paradojas y un tiempo de mestizajes forzosos o voluntarios, como el de Alfonso VI y la princesa Zaida, que en 1108 este monarca castellano-leonés vio perecer en la batalla de Uclés contra los almorávides a su único hijo varón, nacido de los amores de la princesa andalusí. Eso además que bueno, habría supuesto un cambio a lo largo de la historia, ¿no? Porque este hijo, este infante tenía ambas sangres. Y eso es un tema que quiero tocar después. Seguimos aquí con el filandón en la escóbula de la brújula, hablando con María y Laura Lara y hablando de esa reconquista, de esos 8 siglos de mestizaje, al cual ahora incluso ya estamos entrando en él, y también de las batallas. Y dentro de esos tópicos a los que a mí también me gusta destruir, es que en numerosos periodos, tanto cristianos, y esto lo estábamos hablando, ¿no? Tanto cristianos como musulmanes, pues bueno, estuvieron ocupados en esas guerras civiles, entre fracciones propias, tanto de los reinos como de las taifas, ¿no? Pero incluso también llegaron a aliarse entre ambos para combatir contra terceros, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hizo el Cid en la taifa de Zaragoza, luchando contra cristianos. Sí, así es. Alfonso VI tuvo muchas virtudes. Sin embargo, uno de sus defectos fue ese sentimiento de animadversión que experimenta por el mejor de los caballeros. Realmente pienso que fue la personalidad cumbre del medievo. Y don Rodrigo Díaz de Vivar, que luego en el Cantar sería inmortalizado como el portavoz de ese clamor popular del hombre hecho a sí mismo, que tiene problemas con su señor natural, con Alfonso, que después inventa esa idea de la jura de Santa Gadea, que no sucedió, pero que casi parece que todos la hemos visto. Bueno, pues tiene unas notas en su biografía sorprendentes. Escribiendo el libro encontraba que las 2 hijas del Cid no se llamaban Elvira y Sol, se llamaban María y Cristina. Y un titular, los 2 yernos del Cid eran templarios. De hecho, uno era el primer templario español, que era catalán, Ramón Berenguer, y otro era el señor de Monzón. Por eso la espada, la tizona, se custodió durante siglos en el castillo orcense. Y, por tanto, otro apunte es cómo no va a conseguir posicionarse en ese régimen de confianza que había tenido con el hermano de Alfonso, con Sancho, y sin embargo va a ser el conde de Nájera el que va a despuntar. García Ordóñez, al que llamaban boca torcida y bueno, y otros apelativos desde el punto de vista despectivo, va a ser el que consiga posicionarse en un lugar de privilegio. Esa batalla de 1108 contra los almorávides había sido antes preludiada por la muerte del hijo del Cid,
de don Sí, Diego que en la muere batalla de en Consuegra. Consuegra. Pero fíjate curioso, García Núñez muere defendiendo al infante. Sí, es el malo de y las los crónicas. 7 condes. Claro, pero mueren defendiendo al infante, al hijo de Zaida y de Alfonso VI. Sí, no, es que los almorávides, las tundas fueron buenas. Y las consecuencias para la historia de España fueron muy importantes, porque la pérdida de Portugal, la independencia, vino de esa situación posterior de mandato sobre la herencia, porque Alfonso VI muere en 1109, al poco de esa depresión que experimenta con la defunción de su hijo, y Urraca, que ya había estado casada en unas primeras nupcias y que tenía señoríos por las tierras gallegas para su hijo, es casada por poderes y por conveniencia política, aunque luego se vio que no lo era, con Alfonso I el batallador. Y este hombre, que había nacido para ser monje, no tenía espíritu de casarse, quería mantenerse célibe, tiene que casarse para mantener esa herencia de su corona, y finalmente el Papa les obliga a divorciarse para mantener en paz los dos reinos. Y también qué ejemplo de valores el de Alfonso I el batallador, que en un mundo que estaba plagado de las luchas intestinas entre los miembros del propio bando, realiza un testamento en favor de Dios, que sin embargo no dejaría de alimentar la rivalidad entre los clanes nobiliarios y la bronca continua cuando se entera de que las órdenes militares, sobre todo templarios y hospitalarios, son los beneficiarios de ese patrimonio. María, hay un dato que me interesa, que es cuando escribí una vez un capítulo, ¿no?, sobre la Reconquista en mis secretos medievales. Me interesó mucho esa reconquista mágica, es decir, hay una reconquista histórica, bélica, que estamos comentando. Además, tú tienes estructurado el libro por batallas, y sabes que hay batallas y batallas, ¿no? Hay algunas mucho más importantes que otras, desde la de Guadalete, pasando por la de Covadonga, la de Simancas, la de Logroño, la de Acinas, etcétera. Pero hay dos batallas que me parece que son claves, porque marcan luego un hito espiritual y religioso. Una batalla que no existió, que es la de Clavijo, donde supuestamente aparece el apóstol Santiago y todo lo que genera como consecuencia esa situación, ¿no? Estamos hablando del año 844, y unos años antes se había descubierto ese sepulcro donde por ciencia infusa atribuyen a Santiago, con lo que se genera del tráfico, del peregrinaje y de la influencia tanto cultural como religiosa. Su repercusión también en la historia del arte y en Totalmente. tantos aspectos. Y la otra es la batalla de Acinas, donde dicen que el que interviene, pobrecillo, era San Millán, un pobre ermitaño del siglo VI, que le hacen ahí montar en caballo e ir descabezando a sarracenos. Pero también genera el voto de San Millán junto con el voto de Santiago, que sabéis que son falsificaciones del siglo XII, siglo XIII, pero que influyen muchísimo en la espiritualidad y sobre todo en el revulsivo moral que necesitan las huestes cristianas, como que necesitan señales divinas de que determinados santos, apóstoles, vírgenes están a favor de ellos y en contra de los herejes, en este caso de los musulmanes. En fin, ¿qué credibilidad dais a ese tipo de testimonios que además aparecen en las crónicas? Son crónicas históricas, otra cosa es que estén adulteradas. ¿Qué fiabilidad le dais para que ese elemento mágico sobrenatural se hubiera producido en alguna de estas batallas, o realmente todo se inventó para eso, para animar a la gente de que Dios estaba con ellos? Ahora María nos dará su opinión como especialista, pero yo creo que el ser humano necesita de alicientes, y esos alicientes en una época tan dura como es la que estamos relatando, la Reconquista, 8 siglos de guerra continua, donde cada hombre o cada mujer que vivió en aquella época no conocía otra cosa nada más que la guerra, y había oído hablar a sus padres, a sus abuelos de lo mismo, es decir, que era como no ver la luz al final del túnel, pero ni de principio ni de final. Necesitaban de alicientes, y creo que desde ese punto de vista se inventan, se crean tradiciones, algunas místicas, otras vinculadas a apariciones mágicas sobrenaturales, pero sobre todo vinculadas a temas religiosos católicos, porque por un lado, ya digo, se necesita de unos símbolos con los que mantener el ánimo de la tropa, también de la retaguardia, de esos castellanos que de eso, están de hecho, en lo los vimos, pueblos, lo las vimos en la aldeas. película con el Cid, ¿no? Claro. Cuando va por la playa, y eso nos lo comentaba Aranzazu en el WhatsApp, que precisamente es un ejemplo de ello, ¿no? De mantener la moral
bien alta de la tropa. Y por otro lado también porque tenemos otra religión que está compitiendo en la piel de toro contra los cristianos. Es decir, que hay que tratar de que los nuestros sean nuestros y no se pasen al bando enemigo, también por el plano religioso, porque conviven en las mismas ciudades, en los mismos territorios. En ese sentido, ahora María nos lo explicará desde el punto de vista mágico y espiritual, porque ya digo que ella es la especialista, pero también podemos hablar de una simbología política que surge en el transcurso de esos 8 siglos y que es el germen, el acta de nacimiento de los reinos castellanos, porque, por ejemplo, en San Juan de la Peña, en ese monasterio en el que se une el origen legendario de los reinos de Navarra y de la corona de Aragón, ahí encontramos personajes como Sancho Abarca, comunes en ambos territorios, o lemas que después dieron lugar a los fueros navarros, como por ejemplo, antes leyes que reyes. Y es algo que después, si lo estudiamos en perspectiva en la historia del pensamiento político, pues vemos grandes lemas que dan lugar también a la creación de centros de poder político que en la historia cultural de nuestro país siguen existiendo y prevaleciendo, y que de cualquier forma sirvieron también de elemento de aglutinación, no solo de individuos, sino también de sentimientos, y el sentimiento es el que mueve al individuo, iconos, y así se mueve a los pueblos. Se buscaba símbolos. Sí. Sí, bueno... A ver, María, todo era fantasía, todo fue falsificación, porque aparecen muchas crónicas, no solo estamos hablando del apóstol Santiago, estamos hablando de San Isidoro, que también le ven en el sitio de Baeza, estamos hablando de San Jorge, que fíjate tú, con Jaime I el Conquistador, en casi todos los lugares siempre está San Jorge, y de hecho su cruz roja aparece, como bien sabéis, en distintos emblemas, en escudos heráldicos. Todo era una mistificación, todo era falsedad, o hubo algo de verdad, y hubo algún tipo de acontecimiento que se escapa un poco a la lógica. También las vírgenes negras encontradas en las murallas, como la Almudena o tantas otras. Y con cirios que llevaban supuestamente desde la época visigoda. Y como decíamos, todas románicas, pero curiosamente se supone que eran anteriores. Bueno, María, te hemos dejado el toro para que lo lidies ahora. ¿Tú qué opinas? Me habéis dado todos los trastos. Bueno, yo... Solamente te lo hemos llevado un poco hacia el centro del ruedo. Yo confieso que la interpretación de los hechos la realizo como el oficio histórico me ha enseñado, que es desde la recopilación de las fuentes primarias, de las crónicas, y luego del rescate también, que desde otras ciencias auxiliares y el enfoque interdisciplinar podemos hacer de lo que todos los historiadores buscamos, que es la verdad. Recientemente leía unas declaraciones del Papa Francisco a propósito de las apariciones marianas en el siglo XX, y decía que la Virgen se comunicaba, lanzaba mensajes, y con ese humor argentino que lo caracteriza decía, pero la Virgen tampoco es la jefa de correos, no está mandando mensajes todos los días. Bueno, pues me ascribo a esa posición. También cada uno interpreta la historia, aunque busque la objetividad. Todos sabemos que partimos de nuestra propia conciencia, entonces son mitos que están tan acendrados y que luego, bueno, pues desde el punto de vista de la construcción de los imaginarios en la Edad Media, que es inseparable pues esa imagen de Santiago cabalgando en clavijo de lo que ha sido la historia posterior. Decía Cervantes que era Santiago el patrón de los caballeros andantes. Al grito de Santiago y cierra España se realizaron las descargas y las ofensivas a lo largo de toda la Edad Moderna, en esa edad también dorada de los tercios. A Cervantes le podían contar en su familia historias de la Reconquista, igual que a nosotros nos contaban nuestros abuelos las historias de la Guerra Civil. Sí, pues sabes que había pasado apenas medio siglo. Había rivalidad entre San Millán y Santiago, que le querían convertir a los dos en patronos de España. Por eso. Iba a decir que ni siquiera había pasado medio siglo, no había pasado ni un año, porque como la guerra contra el Islam sigue durante todo el siglo XVI-XVII, es decir,
al fin y al cabo lo que no se combate es en España península, pero se combate. Él lucha contra el Claro, Islam, es decir, en Lepanto. La guerra contra el Islam se prorroga definidamente, era el enemigo. Bueno, desde ese punto de vista tenemos que pensar que tanto los musulmanes como los cristianos vivían en sociedades astrológicas o de contacto directo con esas fórmulas o esos mensajes del más allá, utilizando el paralelismo. Voy a referirme antes a un caso esotérico de los musulmanes, el de la Mesa de Salomón, que dicen que encontró Muza en los alrededores de Guadalajara. Muza, recordamos que era el lugarteniente de las tropas que entran y que lleva a un liberto a sus órdenes, que luego se va a convertir en más arrogante y poderoso que el Táriq. Dicen lo de los arroyos de Guadalajara porque son de allí. Claro. Jesús y yo sabemos que no es ahí. No, si encima van a saber dónde está la Mesa de Salomón. Sorpréndenos, María, sorpréndenos. Bueno, pues en esa disputa entre el señor y el liberto, Muza le arranca un pie a la supuesta Mesa de Salomón para decir que era suya. Y tienen que comparecer ante el califa de Damasco, los dos, para dar cuenta de cómo llevan la campaña en las tierras de Hispania. Y allí vemos al pícaro de Táriq actuando con esa doblez característica de el que tiene que buscarse las mañas para sobresalir sobre su señor. Con el pie de la mesa compareció ante el califa de Damasco diciéndole que si suyo era ese apéndice de la mesa, suya era también la gloria merecida. Voy a empezar relatando en cuanto a las apariciones, una que por las referencias que existen no solo entre los cristianos, también entre los musulmanes, parece que nos puede arrojar luz sobre ese aspecto de las visiones. Recuerdo, para los oyentes, que escribí el libro Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, con lo cual todo lo que piensen estará en su imaginación. Yo voy a contar las versiones, pero no me distancio de esa credibilidad hacia esos hechos supuestamente astrológicos, porque Constantino, con el símbolo del crismón, hizo la cristianización del imperio. Otro de tus personajes. Otro. Y en la batalla de Orán. Este signo vencerás. Y en la batalla de Orán, el cardenal Cisneros, en la campaña, también dicen que contempló el sol radiante. De hecho, él, uno de mis amigos magos del siglo XVI, Eugenio Torralba, fue también augur del cardenal Cisneros. Bueno, pues viajando de nuevo en el túnel del tiempo hasta el medievo, nos encontramos con la batalla de Alcoraz. Esta epopeya, más importante, claro, sobre todo para la corona aragonesa, tuvo lugar en 1096 en las cercanías de Huesca. El ejército cristiano dirigido por Sancho Ramírez se encontraba asediando la ciudad y desde el campamento establecido en el cerro de San Jorge ven llegar a las tropas musulmanas que parten de Zaragoza y pierde en la reyerta la vida el rey Sancho Ramírez. La tradición asegura que después, la batalla ganada por los cristianos sorprendentemente, una epopeya que provocó la rendición de Huesca al rey Pedro I, pues como digo, la tradición asegura la aparición de San Jorge en la batalla. Y al respecto vemos, entre otras referencias curiosas, como dice que por este enfrentamiento el ceremonioso envió cartas a sus ejércitos para que a partir de ese momento portaran señeras con la señal de San Jorge. Y del mismo modo, ese influjo de la tradición georgina se iría apreciando en las distintas instituciones de la Diputación del Reino Aragonés. Tras Alcoraz y sobre todo a partir del siglo XIII se popularizó esa protección de San Jorge sobre la corona de Aragón, también sobre Cataluña, y eso dio pie a nuevas tradiciones. Jaime I,
cronista y rey, cuenta que en la campaña contra Valencia algunos nobles y caballeros entre aragoneses y catalanes le explicaron que cuando ellos estuviesen en un monte, leo literalmente, que ahora se llama Santa María del Puig, y contra ellos viniese toda la morisma, en la gran batalla que se entabló entre ellos, se apareció San Jorge con muchos caballeros del paraíso que ayudaron a vencer en la batalla en la que no murió cristiano alguno. El mismo Jaime I narra en la conquista de Mallorca que, según le contaron los sarracenos, estos vieron entrar primero a caballo a un caballero blanco con armas blancas. De clavijo a Simancas veremos cómo el personaje pasa de ser Santiago a convertirse en San Millán, al que se refería también Jesús, y las imágenes marianas milagrosas en la Reconquista, especialmente en el territorio de la actual Andalucía, son tales que la tradición se recoge incluso en las cantigas de Santa María, donde Alfonso X el Sabio cuenta que entre 1271 y 1274, durante el asedio del rey de Granada y de los musulmanes de Belmez, el castillo de Chincoya fue principal escenario donde tuvo lugar un hecho milagroso, y es que los cristianos pusieron la imagen de la Virgen entre las almenas con el fin de amedrentar a los moros de Granada para que abandonaran el combate. Había aparentemente un carácter de inexpugnabilidad en esa arquitectura militar, complementada con la protección y defensa garantizadas por la presencia de María, y fue esta situación la que dicen que acrecentó en los musulmanes el temor y desistieron de la conquista. Algo similar ocurriría en Jerez de la Frontera con otra talla de la Virgen que dicen que sustentaba las murallas, y entre esas crónicas medievales pues tenemos que situar también a Fernando III, postrado ante la Virgen de los Reyes en esa noche del asedio a Sevilla. O sea que hay innumerables casos en los que se vienen citando todas estas, digamos, hechos sobrenaturales en las batallas. Y una cuestión, David, muy rápida, porque da la sensación de que siempre apoyan a los cristianos este tipo de intervenciones sobrenaturales. En la batalla del Arco, si no recuerdo mal, a los almohades le apoya un ángel que toma partido por las huestes musulmanas. O sea, qué curioso. Sí. Con el programa, los últimos minutillos del filandón. Antes lo habíamos dejado hablando de aquel idilio entre el rey Alfonso VI y la princesa Zaida, cuyo fruto fue ese infante, y que, bueno, de no haber muerto, habría supuesto el final de las batallas, ¿no, María? Sí, además, junto con esa labor constructora de ciencias como la filosofía o la medicina en Al-Ándalus, algo que por supuesto que siempre hay que reconocer, tenemos también que poner en el punto de mira esa conjetura o esa profecía que hoy ya no podemos desarrollar por el paso del tiempo. Es qué habría pasado si los almorávides no hubieran aniquilado a Sancho Alfonsez. Nuevamente la división causó estragos, y cuando llegamos al epílogo de la Reconquista vemos, y antes lo mencionabais, cómo Isabel de Solís se convierte en la favorita de Muley Hassen, salta de espanto por los aires Aisha al ver que ha perdido el corazón del nazarí, y Boabdil pues no deja de ser un gigante
que no con los pies de barro. De barro. Y en ese contexto es en el que vamos a ver descollar a los reyes católicos que, junto con la defensa de el fin de esa larga guerra, van a ser los artífices de la protección de Granada. El amor de Isabel y Fernando hacia la capital nazarí resulta indiscutible. Lo que también es totalmente verídico es que fueron ellos los que dijeron: ya no se puede seguir con una guerra que se ha eternizado, como había hecho Juan II. De todas maneras, es que ya al final se había convertido en una guerra entre hermanos, porque existía un grandísimo mestizaje entre toda la población. 2 guerras civiles fueron las que zanjaron la Reconquista. Una, la del Zagal, Muley Hassen y Boabdil. Otra, la que está viviendo Castilla entre la Beltraneja y su supuesta tía Isabel en esas décadas previas. Y el español, como hijo del medievo, pues hoy también es heredero de ese mestizaje. Por supuesto que la Edad Media la hizo el heroísmo de personajes como Pelayo, Sancho Abarca, Álvar Fáñez, Guzmán el Bueno, Ramón Berenguer III, Jaime I, María de Molina, las urracas, el gran capitán, los juglares, los canteros, los monjes, los molineros, los caballeros y las damas. También esa labor callada de los traductores de las 3 lenguas que, sin una sede fija, realizaban colaboraciones entre el hebraísmo, el arabismo y el cristianismo. Y en ese ámbito es en el que tenemos que recordar cómo esos idilios, como el fortuito encuentro, el de la paloma y el halcón, el de Alfonso VIII y la luminosa beldad de la judía Raquel bajo el canto de las cigarras, hacen que hoy nos acerquemos a una reconquista también desde el punto de vista emocional, a una etapa hermosa plagada de luces como las que encontró Zaida cuando, viuda por el ataque de los almorávides y la muerte de su marido Faz al-Mamun, fue entregada por su suegro a el rey que era antes su enemigo natural, Alfonso VI. Surgió el amor en ese trayecto desde Almodóvar del Río, y hoy, en esa dote perdida de Zaida, de la Isabel de los cantares, queda el recuerdo de ese niño que fue príncipe gobernador de Toledo, como laboratorio de una auténtica hibridación de culturas en sus venas. Y que fue real esa hibridación. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. ¿Cómo se nota que es profesora? María, sí, se nota. ¿Cómo se nota? Laura, María, Laura, tanto monta tanto. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí en la Escóbula de la Brújula. Ha sido un placer, escobuleros, así que encantadas de volver en la Brújula. Volveréis. Gracias. La Escóbula de la Brújula. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Biblioteca de Alejandría. Bueno, y entramos en esta biblioteca de Alejandría para hablar con Carlos Fortea. Hola, muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hola, Carlos. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Gracias. Bueno, eres escritor, doctor en filología alemana, profesor de la Universidad de Salamanca y un reconocido traductor literario con una labor de más de 100 títulos.
Y tu última novela, Los Jugadores, publicada por Nocturna Ediciones, la sitúas en un momento histórico muy interesante, esa conferencia de paz de París de 1919, donde se reúnen esos representantes de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe, y lo que plasmas muy bien en la novela, Carlos, es que el final de esa gran guerra supuso una fuerte crisis económica para España. Efectivamente, y para mí fue el arranque de la novela y el arranque del interés por escribirla, el descubrimiento de que durante la Primera Guerra Mundial España había estado haciendo grandes negocios con los contendientes, y el final de la guerra supuso el final de los negocios e indirectamente, por tanto, una crisis económica tremenda. Además, bueno, ya ahí lo que fue en esos 4 años, ¿no?, de que España, bueno, pues fue ese proveedor de material de guerra, de suministros y demás, pero terminados esos 4 años, en 1918, bueno, pues los alemanes habían pedido ese armisticio basado en las propuestas recogidas en los 14 puntos de Wilson. Sin embargo, en realidad, Alemania se encontró con una realidad muchísimo más dura. Se encontraron con un tratado de paz que ni siquiera fue negociado, sino que fue redactado directamente por los aliados y que simplemente se les invitó a firmar, sin posibilidad de modificación ninguna. Probablemente sí, la política de hechos consumados, ¿no? Claro, probablemente en ese tratado estuvieron muchas de las raíces de males que vinieron después, ¿no? Y bueno, a mí me resultaba también interesante ver los muchos parentescos que aquel momento de la historia tenía con momentos más cercanos, ¿no?, con momentos inmediatos. Carlos, soy Jesús Callejo, que hemos estado hablando estos días, sí. Y la verdad que tu novela es realmente enriquecedora por esa ambientación histórica que estás haciendo en ese París, ¿no?, de principios de siglo, que fue tan importante para toda Europa. Y en la novela mezclas personajes reales con personajes inventados, ¿no? Los personajes reales, sí, yo creo que son claves, ¿no? Tanto Churchill como Clemenceau, en fin, muchos de los que estaban en ese comité de los 4, ¿no? Wilson, Joyce George, Orlando, y también, pues, lógicamente, como es una novela, tu primera novela de adultos, sí, porque ya eres famoso por novelas juveniles que habías escrito. Entonces, bueno, no sé si arriesgado, porque ya sabes que la literatura infantil, yo he escrito solo una novela juvenil, es muy complicado, ¿no?, intentar meterte y recrear en una novela histórica de esta envergadura. Yo creo que lo has hecho muy bien, porque además, hombre, tienes una trayectoria buenísima y sobre todo como traductor, encima como traductor de uno de mis autores favoritos, ¿no?, que es Stefan Zweig. Bueno, todos esos personajes inventados, en fin, esos personajes de ficción, que son periodistas, pianistas, coroneles y, por supuesto, el comisario Retier. Todo esto entiendo que te has basado en esa época histórica, entiendo, porque la verdad que marca una parte importante del devenir europeo. De hecho, ahí surge también la Sociedad de Naciones y surge tantas y tantas cosas, ¿no?, aparte del Tratado de Versalles. ¿Por qué esta época histórica para ambientar estos personajes y no otra? Sabiendo un poco tu trayectoria más alemana, más que francófona. Bueno, sí, en primer lugar, muchas gracias por la valoración respecto a lo que me preguntas. Bueno, hubo dos razones fundamentales. Una, no sé si decir que la menos importante, es que creo que es una época muy desconocida. Por alguna razón que no acabo de entender, pero que siempre me ha llamado la atención, hay un par de épocas de la historia de España a las que nadie presta atención, que son el siglo XVIII, que parece que como si no hubiera existido, y los años que van entre los principios de la guerra de Marruecos y la guerra civil, que parece que tampoco hubieran existido, ¿no? Es como si los años 20 solo hubieran sido en Europa, solo hubieran sido fuera de España y no aquí, ¿no? Eso fue una cosa que siempre me rondaba la cabeza. Pero la segunda razón por la que aquello me interesó fueron como decía antes, todas esas concomitancias que veía inevitablemente entre lo que estuvo pasando entonces y lo que ha estado pasando ahora, ¿no? Toda esa política de poder descarnada que en un momento dado imponía a países más fuertes o más débiles el despojo hasta de la dignidad, ¿no? Sí. Toda esa forma en que se jugaba en una mesa de negociaciones que a veces parecía una mesa de dados, se jugaba con el destino de la gente, ¿no? Creo que eso pasó entonces, ha pasado ahora y era lo que realmente me estaba a mí provocando a escribir, ¿no? Claro, porque efectivamente en la novela lo que plasmas un trasfondo sociopolítico en el que, bueno, cada país europeo va por su cuenta en lugar de buscar un beneficio común, ¿no? ¿Crees que existe un paralelismo con los problemas actuales sobre esta identidad europea?
Creo que sí, creo que existe un paralelismo muy claro porque entonces como ahora ha habido más un interés por imponer, un interés por obtener hegemonías que un interés por buscar políticas comunes, ¿no? Hay varios momentos de la novela en que hay personajes que hablan de que las cosas no se están haciendo con inteligencia, ¿no? Y a mí me parece que es un concepto clave el decir, bueno, aquí no se está aplicando lo que sería el sentido común en muchas ocasiones, no ya por una razón filantrópica, sino incluso por una razón práctica, para ceder en cambio paso a lo que eran maniobras de poder tremendas, ¿no? Creo, como decía, que eso es una constante y es una constante de la historia de Europa y parece volver a serlo. Carlos, sabes que nuestro programa es más eminentemente histórico, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la novela, pues evidentemente es un cauce perfecto, pues para adentrarse en la historia y además, pues con una cierta anestesia, porque hay veces que la historia hay que digerirla bien, ¿no? ¿Cuál es tu valoración, ya que elegiste esa época, que me parece también ya tengo una época fascinante? ¿Cuál es tu valoración de aquella conferencia de paz y luego, pues con ese Tratado de Versalles para el devenir de lo que luego ocurrió? Es decir, si aquello sirvió para lo que se intentaba evitar, que luego fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué errores son los que se cometieron? Yo creo que si tuviéramos que llamar a esa conferencia con algún nombre, sería la conferencia de la oportunidad perdida. Pues sí. Es el momento en el que se pudieron hacer muchas cosas bien y había quien tenía ideas para hacerlas bien, porque con independencia de ese juego de hegemonías había también ideas sobre la mesa, había planes de futuro, ¿no? Todo lo que el presidente Wilson llevó a la mesa en aquellos años tenía un fundamento interesante, ¿no? De posibilidades de desarrollo grandes, pero todo aquello se echó a perder porque en aquel momento hubo grandes deseos de explotar la victoria, por ejemplo, en el caso de algunos de los ganadores, muy concretamente de Francia y de Gran Bretaña, y hubo también un deseo de explotar económicamente la victoria por parte de los Estados Unidos. Más que la cuestión de la hegemonía de poder, lo que Estados Unidos puso sobre la mesa en ese momento por primera vez y ya no retiraría nunca, fue la posibilidad de ser la potencia económica mundial, ¿no? Uh-huh. La forma, por ejemplo, en que se invadieron los mercados con productos americanos, haciendo muchas veces caer las economías locales, ¿no? De manera muy parecida a lo que pasó cuando cayó el muro de Berlín y también se invadieron con productos occidentales todo el este de Europa, ¿no? Bueno, y es un problema que prácticamente hasta podemos tener en la actualidad, no solo con productos americanos, sino incluso con productos chinos. Efectivamente. O sea, se repiten unas constantes que parece mentira que no hayamos sido capaces de aprender, ¿no? No, bueno, aprendemos poco. El ser humano es así. Carlos Fortea, autor de Los Jugadores, publicada por Nocturna Ediciones, un libro absolutamente recomendable, una novela que ahora mismo me la estoy leyendo, el que me está haciendo entrar en esa época, en todo esto que hemos estado hablando, en esas vivencias, y que la verdad lo plasmas de una manera fenomenal. Felicidades, Carlos. Muchísimas gracias. Y bueno, y un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, y antes estamos aquí comentando, porque antes de hacer la despedida, Laura, estamos hablando de ese siglo XIX y se nos había quedado esa cosa en el tintero que lo tenías en la punta de la lengua. Como profesora de historia contemporánea, Laura, siempre reivindico esa etapa más reciente de la historia, sobre todo el XIX, porque durante mucho tiempo fue ese siglo proscrito del que no se hablaba en los libros de texto ni en las clases. Y en el romanticismo se vuelve, ¿verdad? Y ahora, el libro, Los Jugadores, que hemos presentado también aquí, hablábamos del año 1919. Bueno, pues recordemos que el 22 de julio de 1919 se estrenaba en Londres El sombrero de tres picos de Falla. Manuel de Falla. El escenario no podía ser otro que el Teatro Alhambra, como explica María en su libro Reconquista.
Pero es que además de ese renacer de la Edad Media, no solo en España, sino en el mundo, con la corriente del alhambrismo, los cuentos de la Alhambra de Jonathan Irving, también en nuestro solar hispano encontramos a Espronceda, a Larra, Zorrilla, Bécquer, que se sienten encantados con ese mundo de ensoñación, de misterio, también de tristeza, de nostalgia, que fue el medievo. Carrasco, acuérdate, también del Señor de Bembibre, o sea, así la época histórica. Así que la reivindicación contemporánea. Bueno, y una vez dicho esto, bueno, lo que sí que no quiero que terminemos el programa sin recordar una cita que todas las personas amantes de, digamos, de la ciencia, de la historia, de los misterios de la ciencia, de la historia, no se puede perder, porque un año más, y ya son 15 ediciones, ya se ha convertido en un verdadero clásico. La Asociación Mil Caminos organiza el Congreso Misterios de la Ciencia y de la Historia, que tendrá lugar el próximo fin de semana, es decir, los días 4, 5 y 6 de marzo de este año, en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, ahí a las afueras de Madrid. Y el cual, bueno, pues en dos de nuestros compañeros, Juan Ignacio y Jesús, bueno, participáis. Juan Ignacio, tú el viernes, hablando de jardines alquímicos. De jardines alquímicos, efectivamente. Ahí está. Y tú, Jesús, rutas y ritos de la fertilidad. Sí, el que quiera conseguir novio o tener hijos, que acuda a la charla, porque voy a dar recetas, lugares, ritos, mitos, supersticiones, para quedarte embarazado o no. Pero, ¿y si sí? Y si sí, en lo de embarazado, pues cobrarías unos cuantos millones. Bueno, pues Carlos, muy buenas noches. A la semana que viene. Maese, muy buenas noches. Voy a ver si reconquisto mi cama. Don Jesús. Hasta la próxima semana. Director, buenas noches. Bueno, Laura, de nuevo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. María, muy buenas noches. Gracias. Bueno, queridos escobuleros, gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 horas de programa. Os recordamos, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, y por supuesto nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.